Muy buenas noches tengan todos. Vamos a dar inicio a lo que nos corresponde en esta tercera clase del curso de sistemas expertos. En primer lugar, vamos a hacer un repaso de lo que era la parte del tema 1.2, arquitectura de un sistema experto, donde hablamos de el funcionamiento de un sistema experto. Esto lo vamos a ver bastante rápido, porque repito, es un repaso de algo que habíamos visto la semana pasada, pero siempre es bueno reforzar ciertos conceptos. Recuerden que los sistemas expertos son máquinas que intentan emular la forma habitual de pensar y de razonar de... No se preocupe, el que llega tarde no se preocupe mucho conmigo, lo que tiene que acordarme es de pasar asistencia. La forma habitual de pensar y razonar del experto humano en cierta especialidad o campo específico. Fíjese que cuando hablamos de este funcionamiento, aquí tenemos un ejemplo de un sistema experto médico. En este caso, las entradas no serían otra cosa que los síntomas del paciente, los resultados de los análisis clínicos, la historia médica del paciente y cualquier otro dato que consideremos relevante, como por ejemplo antecedentes familiares, información socioeconómica o condiciones del medio ambiente donde se desenvuelve. Porque, por ejemplo, en cuanto a esta última, por nombrar algo nada más, no es lo mismo una persona que iba hacinada que una persona que vive en una vivienda amplia, espaciosa y con todos los servicios. La posibilidad de enfermarse del primero es mucho mayor que la del segundo. Luego de allí, el proceso que se realiza es buscar en la base de hechos y reglas para identificar cuál es la enfermedad que agobia a esa persona. Finalmente, la salida es el diagnóstico más el tratamiento. Entonces, vean que en este caso no es solamente realizar las funciones tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que también manipula los datos de forma tal que el resultado sea inteligible para la persona no experimentada en el área y que tenga un significado, para así responder muchas veces a preguntas incluso no completamente especificadas. Es decir, que en este caso, aunque no se tengan los datos completos, el sistema puede dar una respuesta, cosa que no pasa en los sistemas tradicionales. En un sistema tradicional normalmente, si ustedes no ingresan todos los datos, el sistema dice que no puede ser procesada la información. Otro elemento importante de los que hablamos la vez pasada eran los tipos de sistemas expertos. Nosotros vamos a hablar básicamente de dos tipos de sistemas, que serían en primer lugar los determinísticos. Estos son sistemas basados en reglas donde no se utiliza lo que es el concepto de incertidumbre. Es decir, se asume que el resultado de las mismas entradas siempre va a ser la misma salida. Tenemos por otra parte los sistemas probabilísticos o estocásticos. Estos se basan en la probabilidad, es decir, manejan lo que es el concepto de incertidumbre. Por lo tanto, no siempre el resultado de los mismos datos de ingreso va a ser la misma salida, ya que van a existir ciertos modificadores externos que podrían hacer que el sistema variara en su respuesta en cierto grado. Fíjense que estos sistemas estocásticos o probabilísticos son más similares a la realidad humana, pero son mucho más difíciles de construir. En cambio, los sistemas de tipo determinísticos son mucho más cerrados, mucho más limitados en cuanto al tipo de casos que pueden aceptar, pero también son mucho más fáciles de analizar y construir. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar
con lo que son sistemas de tipo determinístico. No nos vamos a meter con la parte, porque sí vamos a hacer un poquito de la parte práctica en este caso de este curso, pero no nos vamos a meter con lo que son los sistemas probabilísticos para esa parte práctica, porque necesitaríamos muchísimo más tiempo y recursos de los que disponemos. Entonces, los sistemas determinísticos, además, debemos recordar que ellos obtienen sus conclusiones basándose en un conjunto de reglas y utilizando ciertos mecanismos de razonamiento lógico. En cambio, los sistemas estocásticos son aquellos que se utilizan en situaciones donde es necesario introducir ciertos parámetros de incertidumbre. Por ejemplo, podría ser, ¿qué te podríamos decir aquí de estocástico? Podría ser un sistema donde se tome en cuenta el clima. Vean que el clima presenta un alto grado de incertidumbre, porque ningún tipo de meteorólogo puede predecir exactamente lo que depara el clima en ese día. Simplemente se hacen aproximaciones, se presentan probabilidades. En este caso, se pueden usar algunas fórmulas, por ejemplo, de propagación para calcular el efecto de esa incertidumbre sobre las conclusiones que vamos a emitir. Durante las últimas décadas se han propuesto diversas medidas de incertidumbre, entre las cuales tenemos, por ejemplo, los factores de certeza, la probabilidad, la lógica difusa y la teoría de evidencia de Dempster y Schaffner. Ajá, eso. Entonces allí tendríamos en cuanto a los tipos generales de sistemas expertos. Además de esto, podemos también clasificar los sistemas expertos de acuerdo a su función, como sistemas de interpretación, de diagnóstico, de diseño, de planeación, de monitoreo, de depuración, de reparación, de instrucción, de control, etc. Es decir, indicando qué es lo que se pretende que ese sistema haga, qué tipo de problema es el que va a resolver. Recordemos que, como dijimos al principio, actualmente cuando hablamos de los elementos fundamentales del sistema de información, a diferencia de lo que sucedía hace 20 años, por decir algo, 10 años, se está tomando en cuenta a las personas al ser un recurso fundamental encargado de la ejecución de las diversas tareas. Tenemos a continuación algunas de las características de estos diferentes tipos de sistemas expertos según su función. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de interpretación, lo que se busca es deducir situaciones a partir de los datos observados. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cuándo se utiliza esto: análisis de imagen, inversiones financieras, reconocimiento del habla, etc. Tenemos también la parte de planificación. En este caso se busca desarrollar planes para alcanzar ciertos objetivos específicos. Esto es muy usado en el área militar, en la programación de proyectos y en las inversiones. Tenemos aquí para la parte de control, lo que se busca es mantener el adecuado funcionamiento de un sistema dentro de las especificaciones dadas. Aquí tenemos entonces sus ejemplos en cuanto a lo que es el uso. Cuando hablamos de predicción, lo que se busca es inferir, adelantarnos a las posibles consecuencias a partir de una situación conocida. Por ejemplo, en eso entraría previsión del tránsito, evolución de la bolsa de valores y predicción del tiempo, que es el más conocido. Tenemos la parte de diagnóstico, que sería la parte médica y de averías y cualquier otra que tenga que ver con deducir el estado de un sistema a partir de ciertos síntomas. Tenemos también la parte de enseñanza,
que lo que busca es recoger y mostrar el conocimiento. En este caso, aprendizaje de la experiencia ajena. Tenemos la parte de diseño, que busca configurar objetos bajo ciertas especificaciones, por ejemplo, edificios, piezas de automóviles, circuitos integrados, etcétera. Vean que son muchísimas las posibilidades de los sistemas expertos y los campos de aplicación son prácticamente limitados porque se supone que ellos deberían poder ser utilizados en cualquier área donde un experto humano pueda ser también de utilidad. Tenemos entonces, ahora vamos a hablar un poco, continuando con el repaso del objetivo 1.2 de los elementos de un sistema experto. En primer lugar, aquí estarían nuestros tres elementos desde el punto de vista general, ya que todo sistema experto debe integrarse al menos con tres componentes básicos, dos de tipo humano y uno de tipo máquina. Cuando hablamos de los componentes humanos, tenemos en primer lugar al experto, que es la persona que originalmente tiene el conocimiento. Por otro lado, tenemos también al usuario, que es aquella persona que no posee conocimiento de alto nivel, sino que necesita de cierta información. Vean que ahí tenemos un caso clásico de usuario sin conocimiento. En tercer lugar, tenemos lo que es la parte de máquina, que sería el computador, quien almacena y gestiona el conocimiento, recibiéndolo del experto y poniéndolo a disposición del usuario. Vean que en esta área no usamos el término datos o información generalmente, sino hablamos de conocimiento. Recuerden que esos son diferentes niveles. Cuando hablamos de datos estamos hablando del elemento fundamental, es decir, aquel valor que obtenemos directamente de nuestro entorno, de nuestra realidad. Cuando hablamos de información, estamos hablando en este caso de conjuntos de datos organizados y complementados para que tengan un significado. En este caso podríamos decir que el dato podría ser cada palabra de una que podamos ir juntando de algún sitio y la información sería una frase u oración completa. Ahora bien, cuando hablamos de conocimiento, debemos sumarle a lo que es la información la parte del experto, la experiencia. Esto hace que esa información tenga un mayor valor y se convierta en conocimiento. En este caso podríamos, continuando con la misma idea, decir que ese conocimiento es la explicación que se da a la idea en base a sus causas, consecuencias y otros elementos que podamos tener disponibles. Entonces, como pueden ver, son tres niveles totalmente diferentes: datos, información y conocimientos. Para poder unir estos tres elementos necesitamos la existencia de ciertas interfaz adecuadas. Fíjense que eso lo vemos en el siguiente modelo.